donde pueden ver los productos y los eventos que estamos haciendo, que se llama Cuba Reforma, que creo que les llegó también a través de este enlace a algunos. Es un proyecto que está financiado por el Ministerio de España y es un proyecto I+D. Y estamos aquí los miembros del equipo para que los que no nos conocen. Francisco Sánchez es un invitado, pero digamos, y Manuel Alcántara también, pero Laura Tedesco es miembro del proyecto, Pavel Vidal también, José Chofre también, Matías Monga que está conectado también, y Ignacio Molina no se puede conectar hoy. Bueno, queremos hablar, y habíamos planificado esto, ¿no? Cuba después de las protestas, ¿verdad? Pero al final hemos visto que la historia siempre es diferente a lo que uno quiere como anticipar. Y bueno, no ha habido dichosa protesta el 15 de noviembre, ni tampoco la marcha de esta persona que se encuentra ahora en España el 14 de noviembre. Así que, bueno, la situación es diferente y queremos hablar hoy más bien de Cuba después de las protestas, escenarios de cambio, ¿no? Porque todo el proyecto gira en torno a la transición bloqueada, ¿no? En Cuba, ¿no? Tanto en lo económico como en lo social como en lo político. Y también decir que Laura y yo hemos estado involuntariamente, hemos estado en la primera plana de Granma, así que fue una semana movidita. Yo que no trabajo estos temas, no trabajo ni la oposición ni la disidencia, simplemente estamos las dos en una foto con Felipe González, ¿no? Porque hubo un evento donde él participó, que fue hace 2 años, y por mi sorpresa, pues me encuentro en todos los medios, ¿no? Quizá, Laura, cuando te toque puedes hablar un poco más. ¿Cómo? ¿Alguien tiene el micro encendido? No sé. Ya lo he apagado. Sí, gracias. Bueno, sin más, bueno, lo que yo quería decir muy al inicio, como abusando de mi papel de moderadora, es que hay como 3 cosas que me parece que son diferentes, ¿no? A la situación que vimos antes de las protestas, del 11 de julio estoy hablando ahora, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay una oposición más cultural, ¿no? Ese movimiento de San Isidro, la cultura siempre fue un espacio de libertades, que ya no lo es, ya parece una amenaza, ¿no? Para el régimen. El segundo punto es que es una oposición más joven que refleja también un cambio generacional, es una oposición, si se permite, ya Internet más digital, y es una oposición que creo que donde Estados Unidos tiene un papel secundario. Yo creo que eso también es diferente, contrario al discurso que siempre está aludiendo el régimen. Y quizá un cuarto factor sería esta especie de polarización, ¿no? En Cuba, que hay, bueno, gente que ya no está conforme, que no necesariamente son disidentes oficiales o opositores, y hay un gran descontento que también tenemos en otros países latinoamericanos. Es una pena que no nos va a acompañar, parece que Manuel Alcántara, que quería situar un poco el caso de Cuba también en el contexto latinoamericano. Así que bueno, nos quedamos a la espera a ver si se puede incorporar más tarde, y vamos a empezar un poco al final. Vamos a empezar con Francisco Sánchez, que no es experto en Cuba, ¿no? Sino recientemente es un analista, cientista político, profesor de ciencia política, que conoce toda América Latina muy bien y también nos puede quizás situar un poco el caso de Cuba en un contexto más latinoamericano y hablarnos cuáles son los escenarios políticos post-protesta, ¿no? Post-protesta, 11 de julio. Hola, José. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Así que empezamos un poco al revés con los escenarios, cómo está la situación ahora. Sería, en realidad. ¿Cómo? Que sí, que si quieres comienzo ya planteándole mi escenario. Sí. Bueno, nada, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer la invitación a Susana como coordinadora del proyecto, como directora del proyecto, y a todas las personas que están trabajando sobre, de todas las universidades que están aquí presentes y que están trabajando ahí. También aprovecho para agradecer a Susana y a todos los colegas por haber incorporado al Instituto de Iberoamérica en todas estas tareas y en estas labores, ¿no? Y que esté Lisa trabajante, que es nuestra experta en Cuba. Yo me he incorporado como comparativista, entonces un poco el reto era tratar de entender y trabajar Cuba desde una perspectiva comparada, es decir, saliéndonos un poco de esta lectura de siempre se hizo de la excepcionalidad cubana, ¿no? Entonces siempre Cuba se
se vio como un caso aparte con razón y por qué cosas había, por qué elementos había, pero el planteamiento general que yo tuve, por ejemplo, voy a referirme básicamente a mi trabajo en el libro que se publicó en el Foro Unión Europea de América Latina bajo la edición de Bert Hoffman, en que yo planteo, trato de aplicar la teoría de las transiciones y toda esa teoría y que explicó los cambios de un régimen autoritario a un régimen democrático a inicios de los 80, analizando dónde estarían los escenarios de cambio. Valga insistir en esta parte de los escenarios porque en realidad las teorías de la transición son un poco de futurología, ¿no? En esto los expertos en Cuba esto lo saben mucho mejor que yo, que llevan pronosticando, en eso parecen economistas, ¿no? Llevan pronosticando cambio político, pero yo creo que hay indicios en la teoría que nos pueden ayudar a entender, no solamente, yo hice el argumento al revés, o sea, mi búsqueda no es por qué cambio se da o hacia dónde se está dando el cambio, sino por eso creo que es acertado comenzar desde este primer punto, con este primer planteamiento, este evento, sino plantear al revés y decirlo, dónde están los escenarios que han permitido el fortalecimiento y el no cambio dentro de una estructura de coalición dominante fuerte, es decir, alejándome un poco de las explicaciones más tradicionales para entender cuál es el papel digamos, por qué se da el mantenimiento del sistema político cubano y sin dejarlos de lado a la vez, ¿no? Cuando haga la explicación voy a ir dando alguna serie de pistas al respecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué el país resiste, digamos, el sistema socialista resiste a pesar de los múltiples cambios y los múltiples shocks externos que ha pasado la isla desde la revolución, ¿no? O sea, ha sido una cantidad ingente de shocks externos y sin embargo el sistema sigue manteniéndose ahí, la coalición dominante sigue gobernando y parece inquebrantable en ese sentido. Por eso el planteamiento general que me hacía era cuáles son los mecanismos de fortaleza que permite mantener tan unido el sistema de dominación que no se va rompiendo, insisto, a pesar de la caída del bloque del este, el periodo especial, el bloqueo durante tanto tiempo, y este momento, con la crisis de la COVID que ha generado un shock, no solamente a nivel internacional, sino también en Cuba por el efecto que genera en los principales niveles de ingresos que tiene la isla, ¿vale? Eso valga señalar como introducción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Retomo la teoría de la transición que analiza cuáles son los elementos de consolidación de lo que la teoría llama las coaliciones dominantes, con el fin de tratar de analizar cuáles son los elementos que también consolidan lo que en Cuba sería una coalición dominante, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el tema de la coalición dominante en el análisis de las teorías de las transiciones o de los movimientos de las transiciones? Porque toda la teoría de la transición explica el cambio político a partir de movimientos dentro de la coalición y sobre todo por fracturas dentro de la coalición dominante, y que hay un grupo, una élite, en este sentido la teoría de la transición es bastante elitista, que promueve el cambio político, ¿no? Entonces promueve este cambio o que se sentiría o que se va preparando más adaptada para un cambio de escenario, o peor, en el peor de los casos, que ya no puede contener a la población y esta coalición dominante se rompe al ver que ya no puede seguir manteniendo un esquema de dominación, ¿no? Entonces, en ese sentido planteo que hay una serie de elementos que nos podrían ayudar también a preparar que creo que en esta parte es la que quiero conectar un poco con los escenarios de las protestas y de la COVID, para tratar de entender qué es lo que está pasando, y ahí esta es la parte que nos perdemos porque siempre tenemos información restringida cuando muchas veces se habla de Cuba, ¿no? Entonces, uno de los elementos sin duda que ha permitido mantener la coalición colisionada, es decir, la coalición bastante cerrada, ha sido la continuidad en el liderazgo del 59 hasta acá. Entonces, si bien es cierto que luego con el cambio de la presidencia y con la llegada del presidente Díaz-Canel hay un cambio aparente de liderazgo, pero sigue manteniendo una línea de continuidad que comienza con Fidel Castro y luego tiene la continuidad con su hermano Raúl, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque en otros regímenes similares al cubano, digamos, el cambio de presidente, la muerte del presidente o el cambio de liderazgo, las purgas internas, han significado momentos de crisis y ruptura dentro de la coalición dominante. Entonces, un liderazgo tan largo como el de Castro del 59, hasta prácticamente cuando comienza a retirarse en la década del 2000 ya,
mantiene cohesionada el grupo y mantiene cohesionada también a través de una serie de fidelidades políticas, económicas, militares, emocionales, afectivas, etcétera, ¿no? Entonces, este gran liderazgo ha servido en ese caso, y ahora siempre la pregunta sigue siendo, y aunque es bastante obvia, pero es determinante en el caso, sobre cuál es la situación real del liderazgo de Díaz-Canel, del presidente Díaz-Canel, si consigue controlar o no, y si sigue siendo ese elemento de amalgama, o si más bien es una persona que puede verse cuestionada por alguno de los sectores el momento en que no ha sabido manejar una crisis o cuando no tiene lo suficiente capital político como para poder manejar una crisis de estas características, ¿no? Este es el primer elemento. Después, el segundo elemento de cohesión, sin duda, ha sido el Partido Comunista Cubano, que controla todos los espacios de acceso al poder político y que tiene, sin duda, tiene un control político de la administración y el Estado, es decir, el Estado y el partido están muy fusionados, especialmente a nivel directivo, controlan las organizaciones de base y tienen fuertes vínculos con el aparato militar, ¿no? Entonces, esta especie de papel de coordinación entre nivel social, nivel político y nivel militar que funciona el partido ha servido también porque es el espacio de acceso al poder, ¿no? Entonces, por ese lado, no hay posibilidad de fisuras, no hay una alternativa para conseguir o captar poder al margen del Partido Comunista, y eso se ha visto claramente con los distintos movimientos para las reconformaciones, las reformas, las estructuras internas que va teniendo el partido y cómo esto se va consolidando, ¿vale? Un elemento añadido siguen siendo también vinculado al Partido Comunista, que sería como la otra estructura de poder, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con una característica parecida al primer punto que señalaba de los largos liderazgos, ¿no? O sea, si en el gobierno estaba Fidel, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias estaba su hermano Raúl, y además con un liderazgo bastante fuerte, que incluso se vio que en el caso de los hermanos Ochoa, que no permitieron que no haya ningún tipo de cuestionamiento interno al papel que ellos estaban desempeñando, ¿no? Entonces, en este momento no nos olvidemos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias no solamente son una fuerza militar, sino también de orden público interno, y hay que ver cuál es el papel que desarrollan o cómo están desarrollando, y si esta cohesión interna no se rompe al momento de tener que reprimir protestas, o en la parte en que ellos tienen que reprimir y en la parte que a ellos les toca, ¿no? Entonces, pero ahora uno de los elementos más importantes, y creo que son muy importantes de observar, que conectan muy bien con lo que decía Susana en un inicio, tiene que ver mucho con la parte esta del descontento, que ya no solamente es un descontento por parte de lo que se llamaría la disidencia, sino también de la población en general, que está muy asociado a toda la parte que está muy asociado a todo lo que sería el acceso a bienes y servicios y recursos, ¿no? Entonces, y esto entendiéndole en un contexto de larga duración, pero hay una serie de coyunturas que van cambiando, ¿no? Está primero el cambio de eje de las relaciones con el gobierno de Obama, viene la época dura del gobierno Trump, parecería ser que las cosas mejoran con el gobierno Biden y de pronto llega la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia es importante porque es un shock brutal para un país que tiene alta dependencia del sector externo a través del turismo, pero sobre todo por una restricción de mercados a un país que ya le cuesta muchísimo abastecerse de bienes y servicios por el tema del bloqueo. Entonces, un mercado mucho más complejo, más cerrado, sin acceso a divisas, la situación interna en Cuba se complejiza mucho, a diferencia de la época del periodo especial, en que las personas ya tenían otro tipo de mecanismos y sistemas de provisión de bienes. En esta vez el shock es generalizado, ¿vale? Todo el mundo tiene la pandemia altera totalmente las condiciones de vida de las personas, y sobre todo está el problema de los que controlan los recursos, que también son de cierta manera, sobre todo el control de recursos económicos a través de los grupos militares o estatales, ya no son capaces de redistribuir recursos e ingresos, ¿no? Entonces, para mí el indicador más interesante, y hay que ver cómo evoluciona esto con las protestas, es aquello del reconocimiento de cierto tipo de propiedad privada, ¿no? O de negocios, o esa especie de apertura que va a romper con la lógica interna, y que ya comenzó con el cuentapropismo, que rompe con la lógica interna del gran control de recursos, ¿no? Entonces, la coalición dominante son no solamente recursos políticos, militares, sino también económicos, y en ese sentido el Estado lo controlaba, es decir, la única vía que tenías de acceso a recursos, además de las divisas que podían mandarte tu familia, era a través del control que tenía los grupos militares. Voy rápido con dos elementos más y con esto termino, que también habría que ver cómo esto es
el de los mecanismos de disciplinamiento, ¿no? A lo largo de todo el periodo de gobierno se fueron desarrollando una serie de mecanismos de disciplinamiento, ¿no? Es un eufemismo para decir qué haces con la disidencia y cómo controlas a la disidencia, ¿no? Desde la observación a los altos cargos. Piensen que no estoy hablando con la disidencia en la calle o digamos que en sectores populares, sino en esta disidencia, perdón, en la posibilidad del disciplinar las élites, ¿no? ¿Cómo disciplinas la coalición dominante para que no se rompa o para que dentro de la propia coalición dominante y las élites no aparezcan grupos que estén retando al poder, ¿no? O que pongan en peligro el proceso político? Entonces, el ejemplo son el fusilamiento del general Ochoa, por ejemplo, o las caídas en desgracia de algunos ministros, ¿no? De los ministros de Exteriores, que sabemos que hay 2 ministros de Exteriores que fueron disciplinados con mecanismos muy particulares, ¿no? Porque ni siquiera fueron al exilio, sino se les degrada y como que se les mantiene dentro del sistema como para una visibilización del castigo, ¿no? Es decir, el castigo, que tú veas a esta gente caminando por la calle es como una visibilización permanente del castigo. Entonces, en eso también fueron muy eficientes disciplinando y controlando la coalición dominante. Y por último, yo creo que uno de los grandes éxitos bueno, entonces, conectando con el tema de la protesta, la pregunta es si es que estos mecanismos de disciplinamiento van a seguir siendo efectivos, ¿no? Precisamente por todo esto que estaba señalando Susana en un primer momento, ¿no? Es decir, ya el control de recursos, de las posibilidades, el haber permitido que las personas puedan viajar y tener conexiones fuera, el recibir muchísimas divisas, etcétera, etcétera, posiblemente ya no tenga este mecanismo ya no sea tan efectivo, ¿no? Y además estamos en una sociedad con mayor acceso a información, etcétera, etcétera. Yo creo que uno de los grandes éxitos de la revolución y del gobierno como mecanismo para mantenerse en el poder y para fortalecer su coalición dominante o su coalición interna es el haber sido muy efectiva formando cuadros y tecnocracia, ¿vale? Entonces, la revolución cubana o el gobierno cubano, llamarlo X, ha sido muy efectivo formando, creando cuadros y siendo muy efectivo en algunos tipos de encomiendas de Estado, ¿no? Es decir, tienes un cuerpo de funcionarios del Estado que son fieles a ese Estado y que se creen el sistema. ¿Sí? Y si no se lo creen, parecería ser que se lo creen y mucho. Entonces, fortalecen muchísimo la unidad del sistema y fortalecen el enfrentamiento. Esto es importante, por ejemplo, porque a nivel externo, el papel que tiene la diplomacia cubana ha sido siempre muy efectivo y entiendas en qué sentido lo quiero decir. Es decir, es un grupo que siempre está defendiendo los intereses, tiene una agenda clara y en todos los foros sabe muy bien qué tipo de mensajes transmitir, ¿no? Entonces, están muy entrenados en el combate y en la fatiga y en ese sentido, el frente externo del que siempre se ha esperado, que vía sanciones o demás, cuenta con un corpus de tecnocracia que les permite hacerlo muy bien, pero esto no solamente es servicio exterior, sino también es todo aquellos de los espacios de ministerios que las personas saben muy bien que el control del poder está en la coalición dominante y que hay que fortalecerlo para no romperlo. 2 minutos más, simplemente para decir eso, de que en este escenario, las protestas, ¿qué tanta fuerza pueden tener para romper esta coalición? ¿Vale? ¿O qué tanta fuerza pueden tener para abrir brechas dentro de la coalición dominante, ¿no? Posiblemente una de las posibilidades está en que se vaya abriendo por la parte del control de recursos, sobre todo por la parte de la crisis de la COVID, y después está la información que se tenga sobre la consolidación del presidente Elías Canel como líder de todos estos grupos, es decir, como una especie de primus inter pares dentro de una coalición que tiene intereses económicos, políticos y militares. Bueno, pues muchísimas gracias, yo me quedo aquí y creo que he usado bien mi tiempo. No me he pasado mucho más. No te has pasado, estás justo en el tiempo. Muchas gracias, Francisco, por habernos ofrecido una visión más bien desde la transitología, ¿no? Que hacemos los que estudiamos ciencia política, todos lo conocemos, ¿no? Que no estamos en ese momento. Creo que también quedó muy claro que la coalición dominante se mantiene aparentemente cohesionada, ¿no? No hay fracturas visibles, aunque después de las protestas del 11 de julio parece que había algunos indicios de que la coalición dominante podía entrar en, otro estado, ¿no?
que podía haber más pluralismo, ¿no? Pero bueno, aparentemente se mantiene como bloque monolítico y esta vez se anticiparon a esto que hubieran sido las protestas del 15 de noviembre. Y allí entramos con el comentario o los 10 minutos que tiene Laura Tedesco, que sufrió un poco de primera mano también lo que significa trabajar sobre estos países que son complicados y sobre todo con un tema que ella, bueno, ha estudiado las Fuerzas Armadas en Cuba, que es un tema muy delicado, y también el papel de la oposición o la disidencia. Entonces, simplemente le hemos planteado la cuestión muy simple, quiénes protestan y por qué, ¿no? Y cuál es la situación actual de descontento entre los que no están a favor del régimen, ¿no? Susana, un momento, disculpa que me interrumpa, veo que Manuel Alcántara ya está en la sesión, lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Ah, vale, no lo había visto. También está, creo que Lawrence Whitehead, que es uno de los autores del Cuban Exceptionalism, ¿no? Del excepcionalismo cubano, ¿no? Sí, creo que le he visto conectado. Bueno, así que sin más, paso la palabra a Laura y si Manuel está conectado, pues a continuación sería Manuel Alcántara o tienes que irte antes. Si te tienes que ir antes, Manuel, con el permiso de Laura, hablas tú primero. ¿Cómo? ¿No? Ella puede, ¿sí? Okay. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, a ver, Susana me pidió que hable sobre quiénes protestan y por qué protestan, ¿no? Y bueno, hace un tiempo que estamos con Ruth Yamin de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, que estamos trabajando sobre el tema de Cuba y sobre todo el tema de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no? Y en un supuesto cambio político, cuál va a ser ese rol que van a tener esas Fuerzas Armadas. Así que bueno, le agradezco mucho que me haya invitado a este nuevo seminario para hablar un poco de lo que está pasando. A ver, nosotros, yo creo que para entender quiénes son los que protestan y por qué están protestando, creo que es muy importante hacer como una cuestión más en el tiempo, ¿no? Como analizar qué fue lo que estuvo pasando en Cuba en los últimos años que hace que llegamos a este punto. Creo que lo más importante es entender que lo que decía Susana antes, que en algún momento el arte encontró muchos espacios de libertad. Y encontró muchos espacios donde se podían decir cosas críticas, aunque sean con ciertas metáforas, pero que se podía de alguna manera expresar el descontento de la juventud, sobre todo a través del arte. Por eso el gobierno comienza a darse cuenta de este tema, y es en el 2018 que dan el decreto 349. El decreto 349 lo que implica es que el gobierno, a través del Ministerio de Cultura, iba a poner como un veedor de todas las obras que se iban a presentar en Cuba, de todas las exhibiciones, tanto de pintura como música, en todos los ámbitos del arte iban a tener que pasar por este veedor para ver si esto se podía mostrar o no en Cuba. Esto es lo que de alguna manera hace reaccionar a los artistas, que son en general todos muy jóvenes, y comienza lo que se conoce como el movimiento San Isidro. El régimen, como es su costumbre, no se sienta a dialogar, sino que simplemente lo que hace es reprimir. Y esa represión también les da a los artistas la posibilidad de unirse como un grupo que está siendo targeted por el gobierno, ¿no? Que el gobierno lo está mirando, los están persiguiendo, sobre todo a Luis Manuel Otero Alcántara, las cuestiones de las huelgas de hambre, cuando entra
entraron a la Casa San Isidro. También es importante decir que estos artistas, que la mayoría, sobre todo los que pertenecen al movimiento San Isidro, son jóvenes que vienen de uno de los barrios más pobres que hay en La Habana, de los barrios más deteriorados que hay en La Habana, y que ellos mismos son personas que no tienen demasiado acceso ni a remesas, ni a nada que tenga que ver con el turismo, y entonces, bueno, son de alguna manera artistas muy urbanos y bastante olvidados, ¿no? Y dejados a un lado por lo que vendría a ser el gobierno, ¿no? Y todo lo que el gobierno financiaba en el arte. Bueno, acá comenzamos con todos estos temas como ya les dije, las huelgas de hambre y todas estas y venidas de los jóvenes artistas. En el medio del comienzo de esta tormenta empieza el problema de COVID. Y entonces, bueno, el gobierno se encuentra con el problema que ya comentaba antes Francisco, la falta de divisas por que los turistas no llegan, ¿no? Y plantea esta tarea de ordenamiento. Yo no me voy a meter mucho en el tema económico, pero básicamente lo que hace la tarea del ordenamiento es suprimir el peso cubano, perdón, el CUC, y quedarse simplemente con el peso cubano, ¿no es cierto? Y se abren las tiendas de moneda libremente convertible. Con lo cual, frente a la escasez en todo lo que existía, en casi todos los mercados de Cuba, estas tiendas van a estar provistas con comida, con bienes de higiene personal, todo eso que la gente tenía que hacer colas de 1 hora, 2, 3 horas para conseguir en los mercados normales. En las tiendas estaba ahí nomás, al alcance, y el problema era que había que pagar con moneda libremente convertible, ¿no? Y eso no tienen acceso todos los cubanos, porque no todos los cubanos reciben remesas. Hay una escasez bastante importante de productos, hay un aumento de precios. Por ahora el tema del COVID parecía estar controlado, porque bueno, además estaba el tema de las vacunas, que era lo que más el gobierno enfatizaba, ¿no? La producción de vacunas. Pero en algún momento se comienza a descontrolar el tema del COVID, supuestamente, o por lo menos las noticias empiezan a llegar a Twitter y a Facebook, ¿sí? Que es el elemento fundamental para la juventud cubana para comunicarse y para informarse. Y entonces sale el hashtag SOS Matanzas. Lo que estaban queriendo alertar es que la situación en Matanzas, la situación respecto de la pandemia era terrible, no había medicinas, no había lugar en los hospitales, y eso hace que, bueno, estalle finalmente el 11 de julio, ¿no? ¿Quiénes son los que protestan? ¿Quiénes son los que salen a la calle? Yo creo que el 11 de julio salieron muchos que quizás no estaban enterados de lo que era el decreto 349 o lo que había sido el movimiento San Isidro, porque salen en distintos lugares de la isla, y sale la gente que está cansada, y la gente está cansada de la escasez de productos, la gente está cansada de que en las tiendas de moneda libremente convertible hay productos y para la gente común y corriente no hay productos. La situación económica en Cuba es económica y social, y la situación también de la vivienda es realmente muy preocupante. Entonces, los que salen, empezó a salir alguno y salieron todos, ¿sí? Uno los puede ver, son jóvenes. También hay que reconocer el racismo que existe en Cuba, y también hay que reconocer la persecución hacia los colectivos, por ejemplo, LGTBI. Entonces, bueno, son muchos los que salen el 11 de julio. De alguna manera, por supuesto que los artistas son los que quizás llevan un poco más la voz cantante.
El 11 de julio hay 148 personas que fueron detenidas, pero después del 11 de julio hay 1.130 personas que son detenidas. Y todavía hoy hay 572 personas que permanecen presos. Y lo que se vio el 11 de julio, que nunca se había visto en Cuba, era el enfrentamiento entre los cubanos y la policía, la seguridad del Estado, las avispas negras. También fue la primera vez que salieron estas avispas negras. Entonces, bueno, de alguna manera se cambia un poco la relación entre los cubanos y las fuerzas del MININT, por ejemplo, y esa sensación de que las Fuerzas Armadas nunca iban a reprimir a los cubanos. Sí que reprimen, y reprimen con palos, y las imágenes hablan por sí mismas. Los artistas no se callan, y además se empiezan a pelear por aquellos que están presos, ¿no? Que están presos sin ningún tipo de garantías, que están presos sin ningún tipo de juicio. Ahí también surge lo que pasó con Hamlet la Bastida, que, bueno, de alguna manera también muestra quiénes son los que pelean y también cómo reacciona el gobierno. Hamlet había estado 3 años en Alemania haciendo una beca, es un artista, llega a Cuba, estuvo 10 días por el tema del aislamiento del COVID, y de ahí ya lo llevan a la cárcel. Y lo tienen 3 meses preso, hasta que Tania Bruguera, que es otra artista, negocia con el gobierno, con el régimen, que ella se va del país, ella ahora está en Estados Unidos, para que lo saquen a Hamlet de la cárcel. A Hamlet lo sacan, traen a su pareja y los meten a los dos en un avión y los mandan a Polonia. El gobierno estuvo negociando con Polonia para que Hamlet se vaya a Polonia. Los desterraron. Y si bien quizás Hamlet es un artista, o sea que no es una persona quizá demasiado conocida en Cuba, para el colectivo de los artistas, que son los que están en este momento más enfrentados con el gobierno y más dispuestos a salir a la calle, lo de Hamlet también fue un gran golpe, ¿no? El 27 de noviembre salen otra vez a la calle algunos de los, sobre todo de los, eso fue lo anterior, digamos, todo lo anterior que había venido pasando con los artistas. Pero bueno, se hace hay otro momento en donde salen otra vez y terminan presos. Junior, por ejemplo, García Aguilera termina también preso, y entonces ahí es cuando empiezan a armar este grupo de Archipiélago. Y empiezan a pensar en que tenían que otra vez salir a la calle por los que están presos todavía, por los que todavía están incomunicados completamente, y entonces es que empiezan a organizar a través de este grupo Archipiélago, que la voz cantante es Junior, empiezan a organizar la marcha del 15 de noviembre, que en realidad era del 20, luego el gobierno les pone una especie de Día de la Defensa el 20 de noviembre, y entonces la hacen para el 15. En el medio de todo este lío aparece, bueno, esto tiene que ver con el proyecto que nosotros estamos haciendo, pero que también tiene un impacto, sobre todo en Junior, ¿sí? Y en los artistas, que es que nosotros habíamos organizado un taller, un seminario que mencionó Susane antes, y que, al cual habíamos invitado a Felipe González a hablar con un grupo de cubanos, entre los cuales estaba Junior, y el gobierno cubano nos metió un espía. Y sacaron a este espía hace unas 2 o 3 semanas a hablar, ¿sí? Y a decir muchas mentiras sobre lo que había pasado en ese taller. Y entonces comienza una persecución hacia Junior, hacia nosotras también, sobre qué era lo que habíamos hecho, si los habíamos entrenado,
Y en el fondo lo que quería hacer, esto fue un golpe más del gobierno cubano a ensuciar la imagen que Junior se estaba armando de ser uno de los líderes de Archipiélago y uno de los que estaba proponiendo esta marcha. Bueno, para ir terminando, la respuesta es ¿quiénes marchan? Los que van adelante de todo son los artistas, que en este momento son los que están de alguna manera alentando a la gente a salir, a protestar, son los que están quizás más organizados. Pero creo que después de los artistas, y la primera línea son los artistas, después sale el cubano común y corriente, el cubano que hace la cola de 3 horas para comprar un pollo, el cubano que no tiene acceso a remedios, o sea, están cansados. Y es cierto que, claro, que el COVID lo que hizo al cerrar al país al turismo, hay muchísima gente que estaba viviendo del turismo, digamos, con los cuentapropistas, con sus restaurantes, bueno, la gente que alquilaba las casas o que alquilaba pequeños dormitorios, o la gente que, nosotros una vez alquilamos una casa y la gente de arriba nos daba el desayuno, subíamos y nos daba el desayuno y le pagábamos a ellos. Claro, toda esa gente se queda sin esos recursos, ¿no? Entonces creo que, bueno, hay un cansancio muy, muy grande, hay un enfrentamiento entre los jóvenes artistas y el gobierno, y yo también creo que esto viene también desde el 2018, cuando a partir de diciembre los cubanos pueden tener acceso a las redes sociales en su teléfono. Yo creo que todo esto nos trae a casi una tormenta perfecta, hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Laura. Quizá luego tenemos ocasión también de formular preguntas y tener un pequeño coloquio. Así que tenemos con nosotros, y gracias por haberte conectado, ¿no?, desde Panamá, entiendo, Manuel Alcántara, para que nos sitúe un poco el caso cubano en el contexto latinoamericano, si es hasta qué punto sigue siendo una excepción o no. Francisco también ha hablado brevemente de esto, y tenemos, creo que aquí también a Lawrence Whitehead, si luego quiere decir algo. Manuel Alcántara. Gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias, Susana. Buenas tardes a todo el grupo. Bueno, como saben, yo no soy un especialista de Cuba, soy un generalista, un todólogo de América Latina, lo cual a veces es muy útil, pero otras veces no, uno pierde fineza, ¿no? O sea que me ha gustado mucho la exposición, tanto de Francisco, muy bien documentada, muy bien articulada, como ahora los comentarios que acaba de plantear en este caso Laura, ¿no? Yo me encuentro fuera del país, me encuentro en Panamá, en un seminario que organiza el Tribunal Electoral, en el que hay colegas de varios países de América Latina, ¿no?, y de Estados Unidos. Y precisamente un colega de Estados Unidos ha presentado, es un hombre formado en la Universidad de Pittsburgh, y por consiguiente es un hombre que conoce el barómetro de las Américas, ¿no? Y porque acaba de salir la última edición del Barómetro de las Américas, ¿no? Salió hace 2 días y casualmente, según estaba hablando, y como uno está ya siempre con estos aparatos, hay una nota hoy en el País que la comparto con todos para que vea, porque de esto también quería un poco hablar yo en mi presentación. Vamos a ver. Cuento una cuestión personal. El tema de Cuba, en la asignatura de Sistemas Políticos de América Latina, claro, Cuba siempre ha sido la anomalía, y prácticamente ha sido la anomalía desde que explico esa asignatura, hace ya muchos años, no os digo cuántos, pero hace muchos años. Siempre lo veía al final del curso, ¿no? Es la última lección, bueno, para hablar del caso de Cuba, el sistema político cubano, porque claro, el contraste es tan grande con el resto de los países de la región, sobre todo cuando se analiza de manera individual, caso por caso, que claro, siempre al final terminábamos en la clase con la pregunta de, bueno, pero ¿qué va a pasar con Cuba? ¿Cuál es el futuro de Cuba, ¿no?
Entonces, claro, es una lástima no haberlo ido anotando lo que decíamos en esas clases o lo que yo les decía a los estudiantes en esas clases, en función no solo de lo que yo pensaba, sino de lo que en ese momento se estaba publicando sobre Cuba, ¿no? Y es una lástima, ya digo, no haber tenido ese raconto, porque sería un raconto histórico precioso, ¿no? Pero yo recuerdo el haber ido pasando por todas las crisis que conocemos, que ha vivido la isla, pero siempre, claro, había un denominador común, ¿no? Que yo decía, digo, bueno, no hay que desdeñar del caso de la Revolución Cubana, yo decía, el fenómeno del liderazgo, del caudillismo, ¿no? ¿No? Esto que los biógrafos de Fidel, Taz Luke y muchos otros siempre habían subrayado, porque es un liderazgo en terminología beberiana clásico, carismático, mesiánico, importantísimo y demás, ¿no? Entonces yo decía, mientras Fidel tenga las riendas, Cuba no va a cambiar. Bueno, Fidel hubo un momento en que dejó las riendas cuando su salud empeoró y nada seguía cambiando en la isla. Bueno, había cambios, pero quiero decir, en el macro proyecto no había cambio alguno. Y yo decía, bueno, Fidel no está en el poder, pero de alguna manera hace una especie de tutela, ¿no? Y es el gran factotum que con su ojo así de soslayo, pues sigue el proceso y nada se va a mover. Bueno, Fidel murió, recuerden, para algunos parece que murió hace una eternidad, para otros parece que hace muy poco, pero murió exactamente hace 5 años, ¿no? Y bueno, ya vemos los cambios. O sea, no solo Fidel murió, sino que su hermano Raúl también pasó a un segundo plano. Bueno, y aquí seguimos hablando de Cuba con pequeños cambios, con pequeñas sutilezas, que a lo mejor no son tales pequeños cambios, sino que son más profundos, pero yo sigo viendo que cuando en este mes de diciembre, en la última clase, me toque explicar el caso de Cuba, pues, y vuelva a salir la misma pregunta de los estudiantes, pues tendré que mirar para otro lado, poner cara de póker, ¿no? Esta es una primera consideración. Segunda consideración, y que tiene que ver a propósito del informe del Barómetro de las Américas, ¿no? La democracia en América Latina, grosso modo, hoy no pasa el mejor momento de sus, grosso modo, 40 últimos años, ¿no? Yo creo que hay índices suficientemente claros de que la cosa no está bien, ¿no? Yo hace 2 años, y perdón también por la autocita, 2 años y pico, hablé en un artículo de la democracia fatigada, ¿no? Y decía que, bueno, que la democracia fatigada se daba en un contexto en el que había, por un lado, sí, democracia, gobiernos elegidos en elecciones razonablemente competitivas, que los índices de calidad de la democracia de distintas instituciones no daban mal, pero que el proyecto Variedades de la Democracia ya indicaba que las cosas estaban empezando a torcerse en las 5 variedades que este proyecto analiza. La cosa estaba empezando a torcerse desde hacía 4 o 5 años, ¿no? Y ya había una pendiente decreciente, ¿no? en estos índices. Pero a la vez había claramente un malestar de la gente, ¿no? Que se expresaba en las movilizaciones que recuerden, hace exactamente 2 años, claro, parece que esto fue hace 20 años, ¿no? Pero fue hace 2 años en que la gente salió a las calles en Chile, ahí vemos las consecuencias de aquellas manifestaciones hoy en la Constituyente, salía la gente en Colombia, salía la gente en Ecuador, en Panamá, por supuesto, aunque nunca hablamos de Puerto Rico, en Puerto Rico, etc. O sea, había un nivel de efervescencia bastante importante, pero además es que había unos incrementos de la percepción de la corrupción, ¿no? De la visibilidad, yo diría, de la corrupción. El fenómeno de overdredge y colaterales había impactado mucho. También la inseguridad
la violencia seguía degradándose en algunos países, el caso más notable es el caso de México, pero además había un crecimiento de la desigualdad y sobre todo una sensación de que las expectativas en el terreno económico que se habían calentado en los últimos, en esa edad del bolivarianismo del año 2 al año 12, del año 13, pues que eso se estaba enfriando notablemente. Entonces todo eso calentaba una bolsa, ya digo, de malestar. Pero luego había objetivamente también una crisis en la representación política. Eso también hay suficientes datos. Entonces, es decir, ese panorama, yo creo que la pandemia, y yo creo que Francisco ha sido también muy claro, hablándolo para el caso cubano, pero es extrapolable para el caso de buena parte de los países de América Latina, la pandemia ha complicado enormemente el escenario. Todavía no tenemos datos de ver en qué medida es esa complicación. O sea, no tenemos datos a nivel, sí, datos a nivel macro sí, pero a nivel de colectivos afectados, de gente que pierde la confianza en los gestores, ¿no? Sean los gestores los presidentes de la República o las personas encargadas de los ministerios de salud, etc. Todo eso está todavía por ver, ¿no? Las cifras en algunos países de víctimas mortales siguen siendo importantes, es un goteo que no cesa, ¿no? Y ya digo, esto está dejando una huella enorme en las sociedades, que en algún momento va a aparecer políticamente. Bien, y en todo esto tenemos el barómetro de las Américas. Claro, son datos de una encuesta, a diferencia de otros años, que se ha hecho por teléfono, y según se nos ha contado aquí, se han eliminado preguntas, porque claro, forzosamente el cuestionario tenía que ser más reducido, y los resultados no los voy a comentar, ya digo, están en ese enlace, pero solamente voy a comentar uno, y es que en todas las preguntas que tienen que ver con valoración de instituciones, confianza, democracia, apoyo a gobiernos, a posibles gobiernos autoritarios, etcétera, etcétera, la cohorte menor de 40 años claramente tiene valores más negativos para el desarrollo de la democracia, ¿no? Y como sabemos, es una cohorte que por la pirámide demográfica en América Latina es importantísima. Bueno, todo esto, ¿qué tiene que ver con Cuba? Bueno, que si Cuba, mi hipótesis de trabajo es, si Cuba durante los 50 años anteriores pudo tener su propio diseño y su propia cosmovisión de la política, ajena al devenir generalizado de América Latina, una América Latina que caminaba transitológicamente hacia la democracia, hoy esa América Latina está en retroceso. Esa América Latina cuestiona enormemente aquel dictum de Raúl Alfonsín de que con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se vive, ¿no? Parece que la democracia en términos de los productos, de la eficacia, está generando o de alguna manera es interpretada con cierta desconfianza por parte de la gente. Y esto entonces alienta de alguna manera a que el caso cubano pueda seguirse manteniendo, no sé, otro tanto. Además de ello, hay que señalar que hay que mirar a Venezuela, ¿no? Y sobre todo hay que mirar la macroeconomía de Venezuela. Los datos que estamos recibiendo y que se escuchan y que se leen es que con esa dolarización que se ha producido en Venezuela, no formal, pero de facto, la economía venezolana está encontrando cierto resuflo y esto, indirectamente puede tener efectos en la economía de Cuba, ¿no? Por otra parte, y para concluir, Cuba es diferente a América Latina
en una dimensión curiosa, ¿no? que parece que se han invertido los papeles. Mientras que en América Latina se está apostando por una personalización muy clara de la política, con líderes manifiestos y líderes que atraen la atención del elector medio y demás, ¿no? Pues precisamente Cuba vive una situación contraria, ¿no? Su liderazgo es mediocre, su liderazgo es gris. Parecería que estaríamos entrando en una etapa, no sé si llamarla brezhneyana buscando algún ejemplo en la época anterior del socialismo real y demás, y que podría ser a lo mejor eso generar una suerte de, yo diría que de sostén o de darle aliento al proyecto. Y la última, ahora sí, la última consideración, también favorable para los intereses del actual statu quo cubano, puede ser la expansión de la extrema derecha en España y en América Latina, ¿no? O sea, yo creo que el fenómeno que se está empezando a ver en América Latina con candidatos de extrema derecha minoritarios, no tanto en el caso chileno, vamos a ver qué pasa este domingo, pero bueno, este caso que hemos visto, que ya vimos en las elecciones de Uruguay o ahora en las elecciones argentinas, este intento de hacer una especie de internacional liderada o en la que Vox quiere jugar un papel muy importante, etcétera, también puede ser un argumento digamos, de resistencia en favor del modelo cubano. Estas son hasta aquí mis reflexiones, que digo con muchísima cautela, que las digo en un foro así reducido como es este, de personas conocidas y demás, sabiendo que soy muy ignorante en el tema cubano. Muchísimas gracias, Susani, gracias. Muchas gracias, Manuel, también por haber encontrado el tiempo desde allá, que tendrás una agenda también llena de cosas, que estás en miles de reuniones. Muchas gracias. Yo creo que nos ayuda un poco a abstraernos del caso cubano, ¿no? De ponerlo en un contexto, que también es muy importante lo que dijiste, que el incentivo es más bien negativo en este sentido, ¿no? Y también me ha llamado la atención lo que dijiste del liderazgo, ¿no? Que eso me recuerda un poco los últimos tiempos, yo no sé, los paralelismos no valen, ¿no? Pero como de un Egon Krenz, ¿no? En Alemania, en la República Democrática Alemana, ¿no? Estos liderazgos grises, ¿no? Tecnócratas que Cuba nada a contracorriente un poco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso me parece muy importante también. Y una anotación a propósito de algo que escuchaba de Laura. Yo no sé si yo lo llamaría, yo soy muy forofo de él, pero forofo de él como lector. Pero el síndrome de Leonardo Padura, ¿no? A propósito de intelectuales, artistas que están dentro de la isla, que son versos sueltos, pero que finalmente, claro, es una forma de, no sé si es de supervivencia por su parte o es una forma del que calla otorga, ¿no? No lo sé, no sé cómo. Digamos que sería interesante analizar ese fenómeno, ¿no? De Leonardo Padura, ¿no? Sí, podríamos organizar en el futuro un panel con artistas, ¿no? Eso sería interesante, ¿no? Pero no sé si van a acceder a un modesto proyecto como este, a tener una charla así, pero lo podemos intentar. Muchas gracias, Manuel. ¿Puedo agregar algo, Susana? Sí, muy brevemente, porque sí. Bueno, no, es una anécdota. Lo crucé a Leonardo Padura en la Feria del Libro aquí en Madrid. Y entonces, hablé un ratito y le dije que bueno, que si intercambiábamos mails, nos podíamos tomar un café, ya que estaba, no sé qué, y hablar de política. Y su respuesta fue, bueno, yo se lo dije un poquito más diplomáticamente, y su respuesta fue, no, a mí, yo de política, a mí no me gusta hablar. Pero si sus libros son todos de política, o sea, todos los escenarios, todo, me llamó muchísimo la atención, cómo contestó y cómo rechazó cualquier cosa, cualquier conversación que vaya más allá de... Pero que también puede ser a través de sus libros, ¿no? Pero es que eso mismo, en sí mismo, es un diagnóstico, ¿no? de la situación, ¿no?
Bueno, yo creo que vamos a dejar el caso de Padura, que yo lo conocí hace muchísimos años, estuve en su casa, pero eso fueron otros tiempos, ¿eh? Y él ha comentado también este caso, ¿no? Públicamente, que tiene un comentario sobre el 11 de julio que me pareció interesante. Bueno, en todo caso, vamos a pasar a, ya has mencionado la dolarización, también cómo va a afectar esto en el fenómeno en Venezuela a Cuba, y se han mencionado varios elementos económicos. Entonces, mi pregunta a Pavel sería, ¿no? ¿Cuáles son las causas socioeconómicas? Y si tú puedes también relacionar las protestas con esto o quizá entrar un poco más en cuestiones económicas que nosotros como no economistas no vemos. Doy la palabra a Pavel Vidal, que está en, ¿dónde estás tú? ¿En Colombia ahora? Colombia, no. Colombia. Colombia. Muchas gracias, Pavel. Bueno, Susan, muchas gracias por esta invitación. Déjame entonces desde el punto de vista económico ver si añado algunas cosas, aunque ya se ha dicho, se han mencionado varios elementos esenciales que están detrás de las causas económicas Avec sachet, s'il vous plaît. Sí, hay micrófono abierto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto o nos ha entrado alguien? Eso no sé. No sé. Ahí Elisa creo que está manejando el... Tenemos a Elisa. El audio a mí también. Listo. Entonces, no, ya se han mencionado varios de los elementos principales, ¿no? Se ha mencionado el impacto de la crisis venezolana, se ha mencionado la dolarización, la pandemia y la dependencia del turismo, ¿no? Yo creo que se ha dicho lo fundamental. Déjame ver si organizo estos mismos elementos. Puede ser breve, Pavel, ¿eh? Sí. Entonces, lo primero es que efectivamente Cuba recibe, bueno, primero el impacto en términos macroeconómicos de la pandemia en Cuba es el doble de lo que sucedió en la región, ¿no? La región, en términos de caída del PIB en América Latina cae un 6.8 y el PIB cubano cae un 10.9. Es decir, ya ahí se ve que en términos macro pues hay un impacto mucho mayor en Cuba. También es que otro elemento que complica la situación es que la economía cubana recibe la pandemia en una situación ya frágil, es decir, incluso la recesión económica, según los propios datos oficiales, no comienza en 2020, sino que comienza en el segundo semestre de 2019. Entonces ahí también nos da una información de que los problemas venían desde antes. Esta información incluso no la tiene por las noticias, y Laura, que está tan cerca de los cubanos, pues habrá escuchado que incluso estos episodios de escasez de medicina, de medicamentos, pues esto venía desde el año 2019, ¿no? Desde ese momento, pues ya se venían sintiendo los problemas en la economía cubana. Incluso si uno lo mira desde el lado de la balanza de pagos, por ahí se hablaba de la importancia que para Cuba de las divisas, ¿no? Pues uno ve que las exportaciones cubanas tienen ya 7 años consecutivos de caída. Es decir, esto es la acumulación del impacto de la crisis venezolana, la decisión del gobierno cubano de tener las reformas y, bueno, el escalamiento de las sanciones bajo la administración Trump, ¿no? Entonces todo esto se viene acumulando, la economía entra en recesión en el año 2019 y en 2020 el impacto sobre la economía cubana es el doble en términos de caída del PIB que la media de la región. Entonces ahí hay algunos elementos que añaden, ¿no? Complicaciones a este escenario para Cuba. Esto significa que, bueno, pues muchos países han mitigado un poquito, ¿no? el impacto de la pandemia a través de políticas fiscales expansivas, subsidios, ayudas a la familia. En el caso cubano, pues cuando llega la pandemia, los espacios de política fiscal pues estaban muy reducidos, es decir, ya se venía con un déficit fiscal en los últimos 3-4 años, alrededor del 8% del PIB, es decir, se habían agotado los espacios de política fiscal. El gobierno cubano estaba estrenando en política fiscal un mecanismo de bonos públicos, que es un mecanismo que usan todos los bancos centrales o todos los ministerios de finanzas. En el caso cubano era algo nuevo. El déficit fiscal se venía financiando con la emisión de bonos. Estos bonos los compraban los bancos estatales, y eso venía impidiendo que estos desequilibrios fiscales se reflejaran en inflación. Pero en el año 2020-2021
pues el déficit fiscal ha sobrepasado el 20% del PIB. Ya esos niveles de déficit fiscal pues ya no permiten que este mecanismo de bonos públicos garantice que este déficit fiscal no tenga un impacto inflacionario. Por tanto, ya ahí empieza a haber un impacto inflacionario, que yo creo que es una de las variables que conecta más, ¿no?, toda esta crisis económica con el poder adquisitivo y la situación de las familias y lo que eso representó como determinante para las protestas, ¿no? Entonces, en el mundo entero están preocupados los bancos centrales porque la inflación se está saliendo del rango máximo, una inflación por encima del 5%, y en Cuba estamos hablando de inflación que, según los estimados no oficiales, en los cuales yo me incluyo, están dando una inflación alrededor del 500%. Y sabemos las implicaciones que la inflación, es decir, la escasez, pues los cubanos, pues de alguna manera, estaban más o menos acostumbrados a lidiar con la escasez, pero esta inflación de 3 dígitos es algo completamente nuevo, no se veía desde principios de los años 90, ¿no? En el periodo especial sí hubo inflación de 3 dígitos, pero la inflación en Cuba desde el año 94 hasta el año 2018, 2019, se había mantenido en un dígito, ¿no? Entonces, un cambio muy significativo. Esto añade incertidumbre, esto añade, pues, desconcierto, ¿no? Es decir, tienes escasez y además los precios van cambiando todos los días y para muchas generaciones esto es algo inédito, ¿no? Entonces tienes escasez, tienes inflación, tienes además la decisión del gobierno cubano. Yo siempre fui de lo que, y todavía sigo siendo, de lo que pienso que la reforma monetaria y la devaluación de la tasa de cambio oficial, pues es un paso importante. Tengo dudas, ¿no? Claramente no tengo dudas, ¿no? Es decir, 2021 es el peor año en la economía cubana desde el periodo especial, pero se decide implementar la reforma monetaria y la devaluación de la tasa de cambio oficial. En ese momento, la devaluación de la tasa de cambio en una economía que tiene una crisis de balanza de pago, pues es una variable que ayuda en el mediano plazo, ¿no? Tiene unos beneficios potenciales. La devaluación de la tasa de cambio oficial es un shock de transparencia, es decir, ya está mostrando, por ejemplo, que 500 empresas estatales, lo sabíamos, ¿no? Pero ahora lo tenemos reflejado en sus balances financieros, son empresas que no son viables. El gobierno tiene que tomar una decisión con esas 500 empresas, que es alrededor de 1/3 de todo el sistema empresarial estatal. La apertura del sector privado tiene una lógica que responde justamente a la devaluación de la tasa de cambio, a la necesidad de buscar opciones de empleo para lograr reestructurar y redimensionar el aparato empresarial estatal. Por tanto, yo pienso que la reforma monetaria, aun cuando ha generado más inflación, confusión, y es parte de lo que se está viviendo en Cuba, pues todavía yo rescataría este efecto positivo, ¿no? Que es este shock de transparencia sobre los balances financieros de las empresas estatales y cómo esto presiona para que se tomen decisiones de reformas estructurales, pues, importantes, ¿no? Pero sí, lo que hemos visto en el corto plazo, que es Venezuela, Trump, la pandemia y el ordenamiento monetario, pues todo el mundo pues echa en el mismo saco todos estos factores, y son de los factores que están generando inestabilidad en Cuba y desconcierto, ¿no? Y si bien yo apoyo el tema de la devaluación de la tasa de cambio, y no haberlo hecho en estos momentos, yo creo que debió hacerse, como lo dijimos muchos economistas, pues, por ejemplo, en el año 2004, 2005, donde Cuba tenía todos los beneficios de las relaciones con Venezuela, eso hubiese sido un momento importante, o tal vez en el año 2015, 2016, donde se restablecían relaciones diplomáticas con Estados Unidos y estaba llegando todo ese influjo de remesas, de turismo, eso hubiesen sido 2 momentos mucho más apropiados, ¿no? Pero se hacen en 2021, y no solo es que se hace en un momento complicado, sino que el mismo gobierno no ha sido consistente, en la decisión de, como decía Laura, la reforma monetaria es para restablecer el peso cubano
como medio de pago fundamental. ¿Sí? Sales del CUC, devalúas la tasa de cambio, eso permite que muchas más empresas estatales puedan operar en peso cubano. Y la idea es que cuando tú haces una reforma monetaria y tú devalúas la tasa de cambio, pues tienes que apostarle a eso, es decir, tú estás asumiendo un riesgo, hay un costo que es el costo inflacionario, estás asumiendo un riesgo en un momento complicado, pero sin embargo las decisiones de política económica del gobierno no van en esa misma dirección, porque en el mismo momento que se estaba devaluando la tasa de cambio y se estaba diciendo que se quería avanzar hacia la unificación del sistema monetario alrededor, ¿no? o centrado en el peso cubano, pues el gobierno cubano estaba dolarizando determinados mercados. Y yo creo que junto con la inflación, la escasez, la dolarización, como mencionó Laura, es otro de los factores que conecta, ¿no? Ya no la situación macro, sino las políticas macros con lo que están viviendo los cubanos y los factores uno de los factores, ¿no? que los motivan a ir a las calles, ¿no? Cuba no es la primera vez que está dolarizada. Cuba estuvo dolarizada desde los años 90 hasta el año 2004. En el año 2004 se desdolarizó. En aquel momento la dolarización pues también generaba determinadas desigualdades, determinadas segmentaciones, pero en esta ocasión es todavía mucho más distorsionante debido a que los bancos y las casas de cambio no están vendiendo dólares. Es decir, ya no es una situación de que yo puedo tener un negocio privado, puedo ser un campesino que tengo mis ingresos en pesos y puedo adquirir los dólares. Puedo adquirirlos, pero en el mercado informal. Entonces, la falta de convertibilidad del peso cubano a dólares, pues añade pues, este impacto sobre las desigualdades, ¿no? Y lo otro es que el gobierno cubano también decidió que las casas de cambio, los bancos, no solo no venden dólares, sino que no reciben dólares en efectivo, ¿no? En una medida muy controvertida que casi los economistas no entendemos, no me voy a extender, pero había un gravamen que justamente estaba diseñado para que no entraran tantos dólares en efectivo, sino que entraran euros y otras divisas. El Banco Central en el año 2019 eliminó este gravamen y un año después pues decide que la economía no va a recibir dólares en efectivo, una economía que depende del turismo. Entonces no es solo que la situación económica es compleja, sino que las decisiones de política económica ya sabemos que las reformas cubanas pues han sido fragmentadas, eso lo hemos escrito con José Antonio Alonso, ¿no? Fragmentadas, parciales, sino que las últimas decisiones de política económica pues cuesta trabajo entenderlas, ¿no? Y si no lo entendemos nosotros los economistas, pues el cubano promedio pues menos todavía. Entonces estás viviendo, y trato de ponerme, ¿no? en el lugar de los cubanos que viven en Cuba, pues en una situación que nuevamente se parece al periodo especial, ¿no? Este era el miedo más grande que tenían los cubanos, pues ya está acá. La mayoría de los indicadores económicos y las noticias que escuchamos, pues en muchos aspectos se parecen a lo que se vivió durante el periodo especial. Además, tienes una tasa de inflación de 500%, tienes una tasa de cambio que en el mercado informal se ha devaluado de 24 pesos a 80 pesos por dólar. Además tienes estas decisiones que te dolarizan la economía, pero después no te venden los dólares y después el Banco Central anuncia que no va a recibir dólares. Entonces, toda esta incertidumbre yo pienso que está detrás de las motivaciones económicas que justifican las pandemias, ¿no? Y también preguntabas, ya para finalizar, el tema de los escenarios, ¿no? Y bueno, pues nadie tiene la bola de cristal, pero sí uno podría pensar que la economía ya tocó fondo, ¿no? Es decir, todo este panorama tan oscuro, pues no va a haber una recuperación en forma de V, esta que llamamos los economistas usando el abecedario, sería más, hemos estado más en una forma de L, ¿no? Una caída. Y dado la dependencia del turismo, la economía se ha quedado estancada un tiempo. Ahora viene una recuperación gradual, pero sí es de esperar que viene una recuperación. Y yo pienso que el gobierno cubano le está apostando a esta recuperación económica, aun cuando sea parcial, para
que se calmen un poco los ánimos, y esto ayuda a que no haya más protestas sociales como las que se vivió el 11 de julio, pero sí hay una apertura a los vuelos, va a haber más remesas, un poco más o bastante más de turismo. El gobierno cubano también tiene sus propias vacunas, lo cual le garantiza pues esta inmunidad de rebaño en la población, lo cual es muy importante para una economía que vive del turismo, y también pueden venir algunos ingresos que podrían ser no despreciables por la exportación de estas vacunas, ¿no? Pero sí viene un escenario ahora de una recuperación, no sabemos la velocidad, pero sí puede generar pues algunas mejorías, ¿no? Aunque sean parciales para las familias y para las finanzas del gobierno cubano. Listo. Bueno, muchas gracias, Pavel. Nos estamos acercando peligrosamente a las 8. Nos queda una intervención, espero que breve, José, y para luego dar espacio a algunas preguntas. Perdona que te dejé hasta el final. Tú eras el que había sugerido también hacer un seminario de estas características. Tenemos ya una mano levantada de Giovanni Oliva, que pido un poco de paciencia para que luego, después de José Jofre, entramos ya en ecología. Y podemos quizá conectarnos, si tienen 3 o bueno, por lo menos unos 15 minutos más para tener preguntas y respuestas o comentarios. Por favor, José Jofre. El micrófono. El micrófono. No tienes el micrófono encendido. No te oímos. Ahora sí, sí. Sí, ahora sí, perfecto. No, que estaba diciendo gracias a los presentes, gracias Susan por estar ahí, gracias por invitarme. Es verdad que este seminario lo comentamos hacerlo conjuntamente, pero ahora tú haces uno y yo haré otro más adelante, también un poco en esta misma línea. Bien, me quedo para el final y voy a lanzar ideas muy esquemáticas. A mí se me ha atribuido, o se me ha encomendado que hable sobre el derecho de manifestación en la Constitución, lo cual me da mucho apuro. Me da mucho apuro, ciertamente, porque, visto lo visto, no me sorprende lo que ha pasado en el marco constitucional, porque eso ya lo comenté yo hace mucho tiempo y está publicado. La Constitución cubana es lo que es y da lo que da. No se puede esperar otra cosa en un texto de esa naturaleza. Por tanto, lo que ha ocurrido y la cobertura que ha tenido o no ha tenido en estos desafíos de estos últimos días es lo que se esperaba. Estamos en la Constitución, digamos, semántica, es una hoja de papel, no tiene ningún tipo de validez jurídica por muchas razones. Básicamente porque por la estructura misma del poder de Cuba, que aquí no voy ahora a recordar, porque ya se ha comentado de manera reiterada desde diversos enfoques en las intervenciones anteriores, pero la estructura de poder de Cuba impide que tengamos una constitución como algunos analistas, cuando se aprobó la Constitución, consideraban que era un paso muy importante el tener un texto constitucional. Ciertamente, yo considero que lamentablemente el reconocimiento de algunos derechos en la práctica en esos últimos tiempos era imposible. Era imposible porque imagino, y es una situación, una mera especulación teórica, no es posible, digamos, no era posible abordar o flexibilizar o reconocer en la práctica ciertos derechos, porque eso supondría en definitiva crear una brecha muy difícil de cerrar. Por tanto, es un sistema que lo que pretende es permanecer de manera, digamos, incólume como hasta ahora, de manera hermética y de manera, digamos, cerrada, no podía permitirse de ninguna forma ningún atisbo de flexibilidad en el reconocimiento de ciertos derechos. Eso era impensable. Lamentablemente eso era impensable. Por tanto, la respuesta del poder es la respuesta que se esperaba en un marco constitucional como el que nos diseña la Constitución cubana. Si nos detenemos en un análisis muy rápido, porque apenas tenemos tiempo, en cuanto al tratamiento de los derechos en la Constitución cubana, nos daremos cuenta, y voy a ser muy esquemático en la exposición, que es ciertamente el artículo 7 de la Constitución habla de que la Constitución es una norma jurídica suprema.
Pero eso es una palabra, es un término, una expresión vacía de contenido cuando seguimos leyendo la Constitución y nos encontramos con elementos que desmienten ese principio marcado en el artículo 7 de la Constitución. Yo siempre en este caso invoco la intervención de José Luis Toledo. José Luis Toledo, que fue decano de la Facultad de Derecho de La Habana hace ya muchos años y con el que tengo una relación fluida, ahora presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, dijo algo muy claro y muy contundente, bastante paradójico, pero fue sincero en su intervención cuando se debatía el proyecto de Constitución cubana. Y es que por encima de la Constitución está el partido. Así de claro lo dijo José Luis Toledo. Cuando alguien de ese nivel reconoce públicamente, con toda naturalidad, porque era el marco en el que estamos, que por encima de la Constitución estaba el Partido Comunista de Cuba como la fuerza social, en fin, que mueve la maquinaria del Estado, eso es la realidad. Y eso es lo que realmente ocurre en Cuba. Por tanto, si partimos de esa estructura de poder, ciertamente, por tanto, hablamos de los derechos de un modo bastante limitado. Así, por ejemplo, en el caso de los derechos que aquí se ha comentado y que aquí me han atribuido, derecho de manifestación, derecho de reunión, sí, están en la Constitución cubana. Se habla de ciertos límites en esos derechos. Se habla de ciertos límites en esos derechos, como es el límite, por ejemplo, de fines lícitos y pacíficos, orden público, estoy leyendo, acatamiento de las perspectivas establecidas en la ley. Pero hay una cosa importante que no se ha producido estos días. Esa interpretación de la aplicación de ese artículo lo tenía que haber dicho en su caso, ante un recurso previo, el Tribunal de Justicia. No han intervenido los tribunales. Ha sido una decisión meramente fáctica, política del gobierno, sin dar juego a que recursos planteados por sujetos legitimados para tal menester hubieran planteado estos recursos ante los tribunales de justicia. Que yo sepa, igual estoy equivocado, eso al menos no ha prosperado como sería deseable. ¿Y por qué no ha prosperado? Ciertamente no puede prosperar porque no hay un sistema de garantías real de los derechos fundamentales en Cuba. No la hay porque depende de una ley que todavía no se ha aprobado. Y aunque esa ley se aprobase en el marco del constitucionalismo socialista, en el que hay una absoluta desconsideración hacia lo jurídico, hubiera sido inviable, aun suponiendo que esa ley de desarrollo de la Constitución que establecía las garantías de los derechos se hubiera aprobado. Por tanto, eso explica que los tribunales de justicia, que yo me conste a mí, no han tenido ningún tipo de participación clara y contundente, cuando tenía que haber sido así, según lo que se dice en la Constitución. Porque además, no puede ser de otra forma, porque además la Constitución cubana declara claramente que el Tribunal Supremo, y es una quiebra bastante importante, cuando se elige, bueno, el Tribunal Supremo en definitiva, es el presidente y el vicepresidente son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular, quiere decir que, pero además de esta elección, el Tribunal Supremo tiene que rendir cuentas a la Asamblea Nacional, lo cual, si tiene que rendir cuentas a la Asamblea Nacional, si esta Asamblea Nacional puede revocar a los cargos del Tribunal Supremo, es evidente que la independencia que se proclama en la Constitución no es realmente una independencia, digamos, al uso como la podemos entender. Por tanto, lo que quiero señalar con esta intervención rápida por el tiempo que nos atropella, es marcar primero la idea básica, que en el marco que tenemos de poder en Cuba, en el marco donde en la cúspide del poder de la unidad popular, del principio del poder popular en definitiva, que se sostiene sobre el principio de unidad de poder, esa estructura, donde tiene un poder clave el Partido Comunista, hace inviable una aplicación clara y contundente de la Constitución. No es posible aplicar la Constitución y, por tanto, cuando se invoca la Constitución, derechos, reunión, manifestación, no tiene más trascendencia que una denominación, una utilización de los términos de manera muy, digamos, muy semántica, como decía antes al comienzo, diciendo aquella clasificación de Lowenstein que distinguía 3 tipos de constitución: la normativa, la nominal y la semántica. La normativa en la que se corresponde, hay una correspondencia entre la norma y la realidad, que son las que existen en los países más o menos desarrollados, donde la norma fundamental regula la realidad, interviene en la realidad, se respeta por parte de la sociedad.
Las nominales son, en definitiva, aquellas cuestiones que pueden llegar a haber una correspondencia, pero que todavía no la tienen con la realidad, y las semánticas es, como decía Lowenstein, es un disfraz. Son disfraces que no se corresponden con la realidad. Aquí ciertamente, a pesar de todo, es una cuestión de carácter socialista, pero a pesar de eso no se corresponde con la realidad en los términos que estamos comentando. Por tanto, las limitaciones son las que tenemos y, por tanto, me someto a la consideración de las preguntas de los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Eso sí que ha sido breve, ¿eh? Claro, es que sí, porque la otra vez me quedé cortado Sí. y entonces ya esta vez ni la segunda vez no me va a pasar. Lo siento, sí. Tenemos aquí una pregunta de Giovanni Oliva. No veo más manos levantadas. Agradezco en primer lugar a todos los que intervinieron. Roberto Vega. También pueden plantear preguntas en el chat, pero no he visto ninguna. No sé si nos funciona o si nadie lo ha planteado. Tenemos primero a Giovanni Oliva y luego Roberto Vega, por favor. El micro. No se le escucha, no tiene el micro abierto. Perdón, no tiene el micro abierto. No se oye. ¿Qué tal ahora? ¿Me escucha? Sí, ¿Me escucha sí. ahora? Ah, disculpe, es que tenía el micrófono equivocado. Bueno, pues gracias por la oportunidad de hacer una pregunta. Primero, rapidito, quiero decir que lo que he visto expuesto no se correlaciona con el país que conozco, pero hablaron de hacer algo comparativo con Latinoamérica y también se habla de una Cuba cerrada, es decir, de un gobierno que es monolítico, que no tiene brechas, pero no veo en las comparaciones al nivel histórico, porque proyectos similares que fueron abiertos, ejemplo Allende o Arbenz, no pudieron defenderse de los ataques y fueron rápidamente desmoronados. ¿Acaso no responde esta cerradez del gobierno a los ataques, al contexto en que vive y juzgarlo fuera de eso no les parece un poco injusto? Y otra cosita más, eso de que la Corte Suprema sí responde a la Asamblea del Poder Popular, pero ¿acaso la Asamblea del Poder Popular no representa al soberano? Y entonces, ¿qué hay con que responda al soberano la Corte Suprema? Y por último, se habla de las democracias liberales, como las de América Latina y Estados Unidos, pero son democracias donde vemos que realmente en el orden legislativo no responde a las demandas populares. Por ejemplo, en Estados Unidos, más del 60% de la población quiere un sistema de salud universal, se quiere una reforma de la policía, una reforma de las armas, y esto no tiene representación. ¿Cómo es esto democracia? Y en Cuba, que hay una participación bastante amplia, no lo es. No sé, quisiera que me explicaran. Me parece que vivo en una realidad alternativa. Muchas gracias por el comentario. Luego yo creo que vamos a escuchar primero otra pregunta y luego devuelvo a los ponentes en el orden que quieran intervenir. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, algo se ha dicho sobre su pregunta, ¿no? Creo que Manuel Alcántara algo ha dicho, que también, según el Barómetro de las Américas, pues hay una visión mucho más crítica y la democracia fatigada, la democracia liberal en América Latina en gran parte. Pero no solo en las Américas, en España también. Y por ejemplo, sí, eso del derecho sí. a manifestarse. Es decir, el derecho a manifestarse, pero ningún gobierno permite la manifestación cuando ésta se hace con el propósito de derrocar el orden constitucional. ¿O acaso no fueron recibidos con palos los manifestantes por la independencia de Cataluña? Bueno, yo creo que vamos a dar lugar luego a contestar estas preguntas. Primero, Roberto Vega, por favor. Con el micro, es que no sé qué pasa con los micrófonos, que no está abierto el micrófono. Bien, muchas gracias por permitirme participar y muchas gracias por todo lo que he escuchado. Yo simplemente quiero ofrecer una opinión que no pretende tener razón. Simplemente es una opinión. Yo quería sostener que más allá de todas las crisis que se han superpuesto sobre Cuba últimamente, la del COVID, la crisis de Venezuela, las medidas de Trump, incluso el peso del bloqueo, que no es solo circunstancial, viene de décadas,
se suma, recae sobre una realidad que hoy se agrava, ¿no? Y es que el modelo cubano tiene la particularidad de estar diseñado para que no se reproduzca a sí mismo, sino para sostener una élite política eficaz, que ha sido eficaz, que ha sido cohesionada, que se ha sostenido sobre un discurso, sobre promesas, sobre empatías con sectores sociales, en algunos momentos con casi toda la sociedad, y con una capacidad tremenda para administrar la realidad a pesar de las crisis, para administrar incluso la pobreza. Pero es que el gran problema actual, en mi opinión, es que esa élite ya no existe. Existen sus herederos sin la capacidad de los que estaban entonces, ¿no? Entonces hay un equipo que gobierna el país eficaz para poder ofrecer su legitimidad política, para poder ofrecer bienestar. Y entonces hoy, además del ahondamiento de la crisis económica, hay un ahondamiento de la crisis de legitimidad del poder político. Ese es un elemento que se sobrepone hoy y que está de base en todas estas otras crisis que pueden ser circunstanciales. O sea, la crisis enorme económica y la crisis de legitimidad del poder político. Una crisis a la cual casi que no puede responder el actual equipo político porque el modelo está diseñado para no reproducirse. Y si lo reproducen, se autoliquidan, ¿no? De ahí entonces que la política, el lugar de la política y el lugar de la economía lo han tenido que asumir cada vez de manera más creciente las fuerzas de seguridad y últimamente las Fuerzas Armadas, colocando al país en una situación muy desagradable, grave diría yo, donde la inmensa mayoría del pueblo demanda, porque demanda grandes cambios. Ya los grandes cambios no los demandan solamente personas con ideologías diferentes al gobierno, intelectuales con formulaciones exquisitas, ¿no? Es una necesidad incluso de las bases de la revolución, ¿no? Una demanda general ante un sistema diseñado para no reproducirse con una élite que está atrapada en ello. Si no se incorpora un elemento nuevo que destraba esta crisis, esta ecuación, pues pronto el futuro inmediato será de una crisis mayor y de una falta de equilibrio mayor a la actual, una falta de estabilidad mayor a la actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Vega. Tenemos también la mano levantada de Arturo López Levy, que no sé si está allí o ya se ha ido. Sí, estoy aquí. Sí, perfecto. Estoy Adelante. aquí. No sé si estoy hablando porque venía en el carro escuchando todo y ahora estoy en la casa ya. A ver, ¿estoy ahí? Sí. Sí, Mire, todo bien, sí. La pregunta que yo hago sobre todo es a Chofre, que es, la pregunta es si él conoce de la presentación de algún recurso contra la actuación de las autoridades municipales. Mutea el teléfono. Es que tengo uno. Okay. Ya. Ahora estoy ya aquí, sí. Mire, sí, la pregunta Chofre sería si él, porque él parte de la idea de que la Constitución no se pudo aplicar o no se aplicó. Y yo pregunto, ¿hubo algún recurso contra la decisión de las autoridades municipales de no permitir la marcha pacífica? A mí me parece que es muy probable que un tribunal hubiera decidido que la marcha no iba a ser permitida, pero por lo menos tendría que haber dado algún argumento de por qué no va a ser permitida y establecer también criterios para cuándo podría ser permitida. Un problema real que tiene el tema del sistema cubano no es solo el comportamiento del gobierno, sino la ausencia de una oposición leal, entendida como leal a la soberanía del país, porque hay muchos elementos en los cuales ni tiene compromiso, por ejemplo, con la defensa de la soberanía frente a la política de bloqueo de los Estados Unidos, ilegal, a todas claras, bajo el derecho internacional, y un vínculo, sin lugar a duda, con organizaciones que han incurrido en actos de violencia contra el país, etcétera. Entonces, yo creo que, por ejemplo, habría que probar, para llegar al punto en que se diga
el gobierno no respeta su propia constitución, habría que cumplir eso, agotar ese remedio y ver por qué es posible que en el nuevo contexto haya un espacio para personas que protesten dentro de marcos mayores que los de la Constitución de 76, pero dejando fuera, castigando a aquellos que no operen dentro de un contexto de condena absoluta al bloqueo y a todos aquellos que sean partidarios de la misma. Entonces, creo que eso, por ejemplo, esa duda me queda, y la pregunta que le hago a Chofre es que si él sabe si ese espacio de, por ejemplo, usar el artículo 98 o 99 de la Constitución ante tribunales se agotó o no se agotó. Muchas gracias, Arturo. Yo no tengo más manos levantadas, así que devuelvo primero a José Chofre, que ha tenido menos minutos además, y luego no sé quién quiere intervenir. Quizá damos a cada uno un minuto. Primero José Chofre, o quien quiera intervenir mejor. Susana, hay varias cuestiones en el chat también. Ah, sí, yo no los puedo ver. Pregunta para Pavel. Vale, sí. Bueno, primero José Chofre, luego Pavel. ¿Puedes ver tu pregunta en el chat o la puedo leer? José, no te escuchamos. Hola, ¿sí? Sí, ahora sí. Arturo, un saludo desde España. No me oye ahora Arturo. En todo caso, no, he dicho antes en mi intervención que no tenía noticias de algún recurso presentado. Ya lo he dicho antes, no tengo esa noticia, no tengo esa información. Ya lo he dicho antes en mi intervención. Lo cierto es que el artículo 98-29 permite ese recurso. Permite, pero hace falta una ley que desarrolle ese artículo. Ley que me consta, creo, igual estoy equivocado, porque estamos aquí en España y estamos lejos de la realidad. Si esa ley, creo que no existe esa ley de desarrollo de esos artículos de la garantía de los derechos. Pero en todo caso no conozco si ese recurso ha presentado. Lo propio, es lo que he querido decir antes, es que en un sistema como el diseñado en la Constitución cubana, la presentación de un recurso ante el tribunal hubiese sido lo propio, como establece la Constitución, y que el tribunal interprete el artículo relativo al artículo, creo que es el 56, el que habla del derecho de manifestación, me parece que es, y que interprete qué es lo que le corresponde al tribunal, que se entiende por fines ilícitos y pacíficos, que se entiende por orden público, que se entiende por acatamiento de las perspectivas establecidas en la ley. Eso es lo que he dicho antes, que le corresponde al Tribunal de Justicia interpretar ese artículo, como todos los artículos. No me consta que haya un recurso en esa misma línea. En cuanto a la intervención, discúlpame, no sé cómo te llamas, Josvani, efectivamente. No se trata en ese seminario de hablar sobre la democracia, que está en una profunda crisis en el mundo. Por tanto, no voy aquí a descubrir nada si digo eso, y creo que estamos todos de acuerdo en eso. Es una crisis profunda, con desafíos muy profundos en cualquier parte del mundo. Por tanto, eso ahí estamos totalmente de acuerdo. Lo que he querido decir antes es que el derecho de manifestación en el marco de la Constitución cubana es coherente, porque es coherente todo ella en el marco de ese poder popular. Por tanto, hay una coherencia interna de la Constitución cubana. Por lo tanto, yo no intento compararlo con una democracia liberal. No. Yo estoy hablando de la propia Constitución cubana, no estoy haciendo un elemento comparativo, que eso que quede claro. Hablamos del texto cubano. Y entonces el texto cubano, en el sentido que estamos comentando, pero ya que Josvani lo ha comentado, ya habla de España, yo que quiero decir que hay una diferencia esencial, si me permite, Josvani. En España el derecho de manifestación es un derecho que no hay que pedir ningún tipo de autorización a ninguna autoridad. Es un derecho por sí mismo. Es un derecho que solamente los convocantes de una manifestación tienen la obligación de comunicar a la autoridad día, hora y recorrido de la manifestación. Y si la autoridad correspondiente se niega, razona y se opone a esa convocatoria, y a esa voy lo que antes decía, los convocantes tienen la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Justicia correspondiente. A eso me estoy refiriendo. Pero no estoy comparando España con... Pero fueron recibidos a palos. No, perdón. Estoy acabando la intervención. Pero yo no estoy comparando, insisto, Josvani, no estoy comparando Cuba con nada. Estoy analizando Cuba en sí misma.
que quede muy claro. Cuba en sí misma, sí, la cuestión cubana y lo que da de sí y lo que no da de sí. No, perdona que termine, no, disculpa que termine. O sea, no estoy comparando, pero si tú insistes en el tema de los palos, hombre, yo creo que tienes que tener en cuenta que cuando hay una manifestación agresiva en cualquier parte del mundo, hay que reaccionar ante los elementos agresivos, por supuesto, aquí, en Cuba y en cualquier lugar del mundo. Eso que quede claro. Se puede discutir la proporción, la desproporción. Ahí podemos entrar a debatirlo. El exceso, por supuesto. Pero eso tiene sus consecuencias jurídicas. Eso es lo que quiero decir. Pero insisto y repito y termino, que yo no estoy comparando Cuba con nada. Estoy viendo Cuba en sí misma, nada más. Muchas gracias, José. Tenemos dos preguntas para Pavel, una de Matías Mongan y otra de Francesc Bayo. Un saludo desde aquí. No sé si has podido ver las preguntas o las leo. Sí, las vi. Es una sobre la perspectiva de las remesas y de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Los dos son factores que sí, son dos factores que van a ayudar a la recuperación. Las remesas, pues las familias siempre buscan la manera de mantener estos flujos. Las criptomonedas, que es un tema nuevo, pues ha ayudado, ¿no? Que sigan fluyendo las remesas hacia Cuba. De todas formas, las criptomonedas pues también tienen sus límites, ¿no? Hay una brecha tecnológica, pues no todo el mundo entiende cómo funciona esto, es algo nuevo, pero sí es una vía creciente. La otra vía pues ha sido se mantiene la vía bancaria, pero con unos costos mucho más altos, ¿no? Ahora con la apertura de los aeropuertos pues se restablece una vía que no sabemos, esto es a través de aproximaciones, ¿no? Pero sabemos que una parte importante de las remesas llega a través de las mulas, el efectivo, y ahora con la apertura de aeropuertos, pues esta vía se restablece. Y lo otro que estamos pendientes, ¿no? Que la administración Biden pues ha hablado de que está en estudio el esquema de las remesas, el restablecimiento de los servicios de Western Union. No es fácil, ¿no? Es decir, restablecer este esquema no es fácil debido a que Cuba ahora, la moneda que oficialmente tiene curso legal es el peso cubano, y el peso convertible pues no existe. El peso cubano tiene dos tasas de cambio, la de 24, que es ahora la oficial, y la de más de 80, que es la del tipo de cambio del mercado negro. Además, los bancos y las casas de cambio no aceptan dólares en efectivo. Es decir, aun cuando exista de la administración Biden la disposición de restablecer este canal de intercambio, ¿no? Y ahora, pues, muy necesario, porque pues, sabemos que las remesas se constituyen una fuente de capital para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero el diseño va a ser complicado. El diseño va a ser complicado y de hecho no sabría qué tipo de esquema se puede organizar para formalizar nuevamente las remesas a través de Western Union, dado el nuevo panorama monetario financiero cubano. Pero sí, las remesas pues, son fuente importante de capital para las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, para sostener los niveles de vida de una parte importante de la población. Y son ingresos que entran y también se mueven dentro de esta economía paralela, ¿no? a las empresas estatales. Y sobre la pequeña y mediana empresa, pues se siguen aprobando, ¿no? Cada semana pues aparecen nuevas estadísticas de aprobación de pequeñas y medianas empresas. Muchas ya existían, ¿no? Lo que ahora se convierten en trabajadores por cuenta propia, ahora tienen licencia de pequeña y mediana empresa. Hay en esa lista, pues uno ve emprendimientos y actividades interesantes, ¿no? Que no es simplemente taxi y restaurantes, sino hay actividades que conectan con pequeñas industrias, determinados servicios, el mundo de la programación. Yo creo que ahí hay cosas interesantes. Pero claramente la pequeña y mediana empresa no es ajena a complicaciones del entorno, ¿no? Que no ha habido turismo, pues la economía está en una crisis muy profunda. Muchas de estas empresas pues van a estar constituidas en papel y habría que ver cuándo efectivamente pues
se constituyen en motores, ¿no? de actividad económica. Sabemos que la pequeña y mediana empresa, su contribución principal es desde el punto de vista del empleo, y yo no, es decir, el sector privado en Cuba, o el no estatal, incluyendo también las cooperativas, pues es responsable hoy en día alrededor del 30% del empleo. Yo creo que con esta nueva apertura fácilmente podría el sector no estatal estar llegando a cubrir en tal vez un horizonte de 3-4 años, pues el 50% del empleo, con lo cual ya pudiéramos estar clasificando a Cuba, al menos en términos de empleo, como un modelo de economía mixta, al menos en términos de empleo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pavel. Una última pregunta de Elisa, y luego quería dar la ocasión y cerrar, si es posible, a las 15 o 17 a Manuel y a Laura para que también hagan un último comentario. Elisa. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente ya que estaba hablando Pavel, ¿no? de los cambios desde el punto de vista de economía. Quería añadir que, bueno, hace prácticamente un mes estuvo con nosotros el profesor Carmelo Besalago, también invitado del profesor Manuel Alcántara, y en un seminario que tuvimos también para tratar de analizar este tema, ¿no? Un poco desde el punto de vista de la economía, como explicaba en las protestas, insistía al final de su intervención, que tengo por aquí abierta para recordarla, insistía nuevamente en algo que yo creo que muchos economistas cubanos, como Monreal y demás, bueno, habéis señalado, ¿no? En algún punto, pero no sé si realmente esta es la respuesta en el contexto actual, ¿no? Y el profesor Carmelo Besalago insistía en la idea, ¿no? de seguir el modelo vietnamita de socialismo de mercado, que señalaba que efectivamente había generado esas tasas de crecimiento económico muy exitosas, ¿no? Aumentando los niveles de vida de la población. Lo que le planteamos a él también es el problema de la desigualdad, ¿no? que existe en Vietnam si lo comparamos con Cuba, ¿no? Si comparte esa opinión, ¿no? Si es un momento de hablar de modelos, o que obviamente nuevamente Cuba es un laboratorio, ¿no? y presenta estas características de experimento o respuestas diferentes también en términos económicos. Entonces, bueno, quería saber la opinión de Pavel. Muchísimas gracias. Pavel, quizá el estilo telegrama y podemos Sí. luego profundizar en nuestro seminario. Sí, rapidito para que Manuel pueda también cerrar. Pues no se ha mencionado nuevamente el modelo de Vietnam y tampoco el modelo chino, ¿no? De todas formas, todas estas reformas que insisten en la agricultura, que insisten en la pequeña y mediana empresa, en la apertura a la inversión extranjera, pues por ahí también empezó, es el camino que inició Vietnam, ¿no? Entonces, aun cuando no lo mencionen, pues yo creo que ellos siguen, ¿no? Tomando ese ejemplo como en consideración, sobre todo porque también les viene muy bien, porque fueron cambios concentrados en la economía y muy poco en la política, ¿no? Entonces también por ahí viene esa preferencia de mirar a Vietnam, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pavel. Quizá Manuel primero, porque creo que no sé si se ha ido, si ha salido o si sigue con nosotros. Ya se ha ido. Ha dejado un mensaje en el chat, lo puedes leer. Vale. Ok, perfecto, porque me decía que se tiene que salir. Laura, última palabra. Bueno, yo creo que sí, como decía Elisa y como lo decía también Manuel, Cuba es un laboratorio, y en este momento hay una tormenta muy grande en ese laboratorio. O sea que yo creo que todo está puesto patas para arriba, tanto lo económico como lo social, y el tema del descontento, ¿no? de un descontento con lo que ya no es ni la generación histórica, ¿no? Un descontento y una falta de legitimidad. Yo creo que hay muchos caminos abiertos, y espero que se tome el menos violento, pero el que más rápidamente conduzca a un cambio. Para eso hay que tener muchísimo cuidado por el rol importante, tanto económico como político, que tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero bueno, confiemos en los jóvenes y en los artistas. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado y aguantado hasta estas horas. No es fácil, ¿no? Hacer un webinar online que no podemos discutir de la misma manera, pero nos facilita mucho la vida también, ¿no?
Y bueno, agradecerle a los 5 ponentes, 2 ya nos han abandonado, pero continuaremos el debate seguramente con otro evento, y creo que el próximo va a ser uno que organizará José Chofre, que al final no nos hemos unido porque yo tengo que también dar cuentas en este proyecto y esto va a ocurrir en diciembre y ya no podía hacer el seminario por razones técnicas más bien más adelante. Así que esto ha sido también un motivo de no coincidir en el tiempo y hacer un solo seminario. Pero yo creo que mereció la pena y bueno, agradezco también todos los comentarios y las preguntas y bueno, yo creo que ha sido un debate rico y seguramente va a continuar. Además nos ha permitido puntos de vista un poco fuera de Cuba, ¿no? Situarlo más en el contexto latinoamericano. Bueno, muchas gracias a todos y nos veremos en otra ocasión, seguramente pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao.